quiero diferenciar aquí es el proceso instantáneo de recibir a Dios, que es una decisión, y el proceso que hay que seguir de la mano de Dios, como decía la semana pasada Josías. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado algo y nos está pidiendo que nosotros trabajemos con eso que nos ha dado. Para cada quien es algo diferente. Algunos tienen el llamado de predicar, otros simplemente tienen el llamado de ser ejemplo en sus vidas, para sus compañeros de trabajo, para sus compañeros del colegio. Sí, hay muchas formas en las que Dios te pueda llamar y para diferentes cosas en diferentes momentos, ¿vale? Es un tema muy amplio. Pero el cambio que Dios tiene para ti, es algo directo y personal de cada quien. Dios tiene un llamado diferente para cada uno y la forma en la que Dios trabaja con cada uno de nosotros depende únicamente de nosotros. Eso en parte nos hace especiales, porque Dios no tiene el mismo trato conmigo como lo tiene contigo, con mi madre, con mi amigo David, con todo el mundo aquí. El trato de Dios es diferente con cada quien. De alguna manera, tú individualmente eres especial para Dios, como yo, como todos. Entonces hoy vamos a ver una historia y yo creo que es el mayor cambio que vemos, el mayor contraste entre la vida pasada de una persona y la nueva vida con Dios. Así que os voy a pedir que vayamos a Hechos 9. Empezamos desde el primer versículo. Tal vez a algunos les suena el nombre de Saulo. Y es que vamos a ver la vida de un perseguidor de Jesús, bueno, sobre todo en el punto de transformación. Y me ha parecido muy interesante notar diferentes puntos. La actitud de Saulo y la actitud de Ananías, la persona que luego le quita la ceguera. Os he hecho un pequeño spoiler, pero ahora vamos a verlo todo en profundidad. Vale, el primer versículo dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para facilitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Y yo me imagino cómo Saulo, que también para daros un poco de contexto, Saulo era una persona que nació en Tarso, era ciudadano romano. Pero dentro de Roma, siendo romano aún así, él había estudiado con uno de los líderes judíos que era súper importante, era un maestro muy prestigioso, se llamaba Gamaliel. Gamaliel le había enseñado a Pablo todo lo que es el libro de los judíos, la Torá. Pablo era un estudiante de la Torá indiscutible, sabía un montón, tenía ese libro memorizado de pies a cabeza. Era increíble porque Pablo tenía mucho celo por lo que era el Señor Dios de los judíos. Por eso le hervía tanto la sangre cuando escuchaba que un nuevo hombre que había muerto, porque para esa gente Jesús estaba muerto. No creían que hubiera resucitado. O sea, todos tomaban a los seguidores después de la resurrección de Jesús como unos locos. De hecho, poco después que Jesús le diera el deber a los discípulos, a Pedro, ¿no?, de continuar, fue que mataron a Esteban. Como decía en la última prédica de esta serie que la hizo el hermano Fernando, Saulo estaba presente a la hora de que apedreasen a sangre fría a una persona. Querramos o no, ponernos en la situación de ver cómo a una persona tirada en el suelo la matan a pedrazos. O sea, si yo me pusiera en esa situación, supongo que estaría asustado o de alguna manera... Saulo o Pablo, depende de qué nombre os resulte más familiar.
era una persona religiosa. Dentro de sí le molestaba mucho el hecho de que surgiera, por así decir, una nueva religión o creencia. Para Pablo eso era inaceptable por un motivo muy sencillo. Y es que la gente que creía en ese Jesús, que creía en esa persona, que para ellos era como una distorsión o algo así de las escrituras tan sagradas que tenían desde hace tantos años, a Pablo lo que más le quemaba era que esa gente estaba dentro de las sinagogas. Entonces es como si para nosotros aparece aquí otra persona de otra religión y se está congregando en nuestra iglesia, pero tiene una religión diferente y nos quiere meter en ella o convencernos, ¿no? Pero me cuesta todavía pensar que en ese tiempo ¿cómo se dice? Les quemaba tanto eso en su ser que podían ver cómo mataban a una persona a pedrazos en el suelo y simplemente ser un espectador, tal vez un participante de prácticamente un asesinato, ¿no? Un homicidio. Para mí eso me cuesta entenderlo porque son tiempos diferentes. Pero le da sentido a la rabia y ¿cómo se dice? Esa iniciativa tan radical de ir al sumo sacerdote, al representante, por así decir, de la ley judía, para pedir el arresto inmediato y la cooperación de las personas que eran seguidores de Jesús. Entonces vemos cómo el razonamiento de Pablo realmente dentro de sí era correcto, porque él no había conocido a Jesús, había escuchado tal vez los rumores, había escuchado tal vez todo lo que había hecho ese Jesús, pero nunca coincidieron. O sea, nacieron y cuando Jesús estaba en vida, Pablo era un adolescente, un joven adulto, pero nunca había llegado a tener esa interacción con Jesús. Sin embargo, vemos más adelante que su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Los quería encarcelar. Entonces, acercándose a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo quiero contrarrestar esos pensamientos de Pablo tal vez en ese momento. Tenía mucho celo por un Dios que era vivo. Pablo creía en ese Dios que estaba vivo. Yo creo que para él fue una sorpresa total que la primera interacción con Jesús fuera esa. Y sabemos que es Jesús por lo siguiente. Le dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le contesta esa voz, esa luz repentina que había aparecido de repente, lo había tirado al suelo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es otra de las pocas veces en la que Jesús se le aparece personalmente a una persona, es decir, prácticamente casi visible, de no ser que él estaba cegado por una luz que le estaba rodeando. Entonces es increíble cómo Jesús se acercó a su mayor perseguidor para darle una nueva misión. Y me parece esto, ¿cómo decirlo? Quiero que pienses en todo lo que significa para Jesús toda la persecución que había sobre él, ¿vale? Entonces es como Saulo lo estaba persiguiendo. Para mí una de las reacciones más normales, siendo una persona, no sé, o sea, poniéndonos en situación, diciendo, muy hipotéticamente, claramente, si nosotros fuéramos Jesús y una persona nos persigue, ¿le vamos a dar un nuevo ministerio o lo vamos a castigar? O sea, yo creo que la opción de considerar usar a Saulo, para muchos de nosotros, si fuéramos Jesús, ni siquiera lo hubiéramos considerado. Sin embargo, vemos el amor de Dios otra vez en esto.
en que aún a sus perseguidores Jesús ha venido a rescatarlos. El siguiente versículo le dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie alrededor. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano de Damasco, o sea, de la mano hasta Damasco. Increíble, ¿no? La ceguera de Pablo, los compañeros que tuvo que lo llevaron hasta Damasco sin saber qué estaba pasando. Yo creo que muchas veces nosotros somos ese Saulo que no sabe a dónde está yendo porque está ciego y se tiene que fiar de la gente que está a su alrededor, ¿no? Es como que no sabe el camino que está tomando, pero de alguna manera está llegando. Y cuando llegó a Damasco, dice el siguiente versículo, que permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. El punto de esta primera parte es que la gracia nos confronta en medio de nuestro orgullo y autosuficiencia. Es algo que Dios lo tiene de alguna manera como protocolo a seguir. No importa si tú estás en contra, no importa si lo estás haciendo mal, porque va a venir Dios y de alguna manera ¿cómo te diría? Como que te da un bofetón de realidad. A veces son situaciones, no sé, que son complicadas para nosotros. Llegamos a un punto bajo y eso nos hace despertar y también cambia con la vida de cada quien. Tal vez simplemente no tenemos mucha idea de lo que estamos haciendo en nuestra vida y simplemente aparece Dios a través de una persona y nos da ese mensaje que tanto llevábamos esperando, que nos saca de un bucle que habíamos llevado teniendo durante mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros no estamos correctos delante de Dios, hemos visto que Dios muchas veces viene y nos confronta. Él personalmente viene a por nosotros. Pero estamos viendo también mucho esto de que tal vez no es mucho nuestra posición, ¿no? De que ya nosotros no estamos en contra de Dios, no estamos confrontándonos a Dios. Sin embargo, hay otro estado de Saulo, después de su persecución y su celo, que es esa ceguera que tuvo esos días. Esa ceguera y ese hambre en el que él no estaba alimentado y no tenía fuerzas. A mí me parece que muchas veces pasamos más por esa situación en la que no sabemos a dónde vamos. Tal vez teníamos una misión muy clara y de repente se ha empezado a nublar esa visión. Tal vez un trabajo que tanto esperábamos, tal vez un estudio que tanto nos gustaba y de repente ya no. Y es esa incertidumbre en la que muchas veces nos encontramos. El no saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, Pablo tenía una orden muy clara. Ve hasta Damasco y te voy a decir qué tienes que hacer. Pero yo creo que ese punto intermedio entre lo que teníamos claro y ahora no tenemos claro, esa espera de órdenes, ese punto medio en el que estamos, ese ni frío ni caliente, ese tibio, es un estado común, yo creo, muchas veces cuando no nos estamos alimentando bien o cuando tenemos un nuevo llamado pero no estamos preparados para recibirlo. Sin embargo, la voz de Dios te ha mandado a seguir un camino y ese camino te va a llevar a tu nuevo propósito. Creo que es otra decisión que hay que tomar, de salir de esa incertidumbre, de salir de ese punto medio adelante. Para mí esto cada quien le confronta de diferentes maneras, ¿no? Pues lo que he dicho, tal vez una carrera que tú querías estudiar y de repente no te gusta tanto,
o simplemente una decisión que no estás tomando en cuanto a crecer espiritualmente. Y no me quiero mucho meter en detalles, pero tal vez es esas acciones que nos impiden seguir adelante. Me refiero a esas juntadas con amigos que sabemos que no nos van bien, esas personas que a lo mejor nos perjudican porque nos influyen, esas situaciones de que tenemos que tener paciencia y que no lo conseguimos y que nos enfadamos muy rápido, ese compañero o esa persona que a lo mejor está en tu trabajo y no lo soportas. Me parece que en esa situación tú estás en esa incertidumbre, en ese punto medio, porque tienes que tomar un camino y no lo estás haciendo. Y pasa mucho, yo muchas veces me encuentro en ese punto y es estresante, es agobiante. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que pasa? O sea, esa incertidumbre al final la tenemos presente en nuestra cabeza. Sin embargo, nada más lleguemos a ese punto, es una decisión. Decidir hacerlo mejor. Decidir soportar a esa persona. Decidir no ir a este sitio porque me va a hacer mal. No probar esta cosa porque me va a hacer mal. Nada de lo que Dios nos prohíbe es por su cara bonita. No es que Dios nos prohíba cosas porque yo soy Dios y no quiero que lo hagas. Lo que Dios nos dice que no es porque nos va a hacer un bien a nuestras vidas no hacer eso. Las restricciones que Dios pone son para nuestro propio bien. Y luego, las cosas que Dios nos recompensa por haber sido fieles, me recuerda esa parábola de los servidores que eran fieles en lo poco y Dios los enaltece, los pone en lo mucho. En cuanto a decisiones pequeñas, simplemente poner un paro, hacerle caso a ese pequeño no de Dios, Dios luego te lo compensa con cosas que no te imaginas. Es complicado porque también a la hora de tener esa iniciativa de tomar esa decisión, ¿no? En cuanto al trabajo, todos los ejemplos que he puesto. O tal vez en tu vida puedes verlo de otra manera. Para cada quien funciona diferente. Pero esa decisión de dejar al lado lo que evita que nosotros tengamos esa conexión fuerte con Dios y que nosotros amemos al prójimo, que hemos visto que esos dos mandamientos son los más importantes de la Biblia: el amor a Dios y el amor a los demás. Si en todo eso se resume nuestro comportamiento, si lo logramos o si quitamos los obstáculos para poder amar más al que está a tu lado, para poder dedicarle más tiempo a Dios, tomando esa decisión es que llegas al siguiente nivel, por así decir. Llegas al punto donde Dios te quiere para darte una nueva orden. Y la siguiente parte, en Hechos 10, continúa la historia. Dice que entrando a Damasco, había un hombre que Dios le hablaba, ¿no? Personalmente, un profeta tal vez, o simplemente una persona que aparece en este punto de la historia para darle la orden a Dios. Por así decir, un medio con el que Dios se comunica con otra persona a través de él. Y por eso yo quería poner estos dos ejemplos, tanto el de Pablo, que puede ser una situación de incertidumbre, como el de Ananías. Ananías simplemente está en Damasco y recibe una orden de Dios: ser el medio entre Dios y la persona que tiene esa incertidumbre. Y ahora te voy a dar otro punto de vista. Primero leamos la historia. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió.
El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y aquí es cuando Ananías, ese nombre de Saulo, le había llegado de parte de personas. Él ya había escuchado historias de este tal Saulo. Le dice a Dios mismo: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Y además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y este punto de Ananías también me parece otro punto de vista en el que nosotros podemos estar. Tal vez tu relación con Dios no sea pero Dios tiene un propósito para ti cada día. Y yo creo que a veces somos el Ananías de ese Saulo que no esperamos que haga nada por Dios. Esperamos de otra gente que sigan siendo ignorantes. Y es que a veces Dios nos llama a hablarle a un amigo del trabajo, a algún colega del instituto, ¿ves? Amigos tuyos, a ser de ejemplo en tu familia, a ser de ejemplo en tu casa. A veces nosotros tenemos el llamado de Dios para poder bendecir a otras personas. Para que Dios siga su obra en otra persona, a lo mejor tú eres el medio entre Dios y la otra persona. Y a lo mejor estás viendo a un Saulo, ese amigo, ese familiar, una persona ajena a ti. Lo ves que su reputación, lo que tú has visto en su vida, ¿quién es esa persona? Pero si es que le decimos a Dios de alguna manera en nuestra mente, o cuando nosotros opinamos de otra persona, es que él no tiene salvación, es que no depende de mí, o no puedo ayudarle de ninguna manera a que él entienda ciertas cosas en su vida. No, es que el tiempo ya lo pondrá en su lugar. O le decimos, o pensamos de otra gente, no, es que esa persona mira lo que hace. Es que se va el viernes, aparece el domingo en su casa y luego va tan pancho por ahí. Pero yo te digo otra cosa, tú no sabes lo que está pasando cada quien y no podemos juzgar únicamente de lo que vemos. Porque a lo mejor dentro del corazón de una persona que no hace las cosas del todo bien, porque no digo aquí tampoco hablamos de asesinos ni nada por el estilo, pero dentro de una persona que no te parece muy correcto lo que hace, tal vez dentro de esa persona haya una confusión y tal vez dentro de esa persona hayan unas ideas que no tiene claras. Y tal vez nosotros seamos el medio que Dios quiere usar para ponerle claras las ideas a otra persona. A veces yo soy ese Saulo y mi Ananías es mi madre, mi Ananías es un amigo, el hijo del pastor, el pastor, David. Aida no. Pero sí que a veces nosotros somos ese Saulo que necesita un Ananías, como también nosotros somos el llamado de Dios para bendecir a otra persona. Esos dos puntos son muy importantes. Tu relación con Dios personal es una cosa, y la forma en la que tú puedes bendecir a otros de parte de Dios es otra completamente diferente. ¿Sabías que Dios te pueda usar aunque tú no estés correcto con Él? Porque la obra de Dios se tiene que aumentar. La gloria de Dios y su obra tienen que ir a más. El hecho de que tú te quedes atrás no influye. Y esto te lo digo para que no te culpes si Dios te quiere usar. Para que no digas, no puedo hacerlo.
Porque Dios usa de los más jóvenes a los más mayores, la naturaleza, Dios usa todo lo que tenga que usar. Y no importa si tú estás bien o mal con Dios, porque es una cosa completamente diferente. Que luego yo te animo a que tú personalmente estés siempre a buenas con Dios. Yo creo que es importante en tu vida diaria que tomes decisiones que le agraden a Dios, que cada día pongas tu carne sobre esa cruz, para poder ser más sensible a la voz de Dios cuando Él te llama. Pero Dios te quiere usar cada día para algo diferente. Aunque sea para un solo amigo o para una sola persona, en general, para no tener unas ideas ahí que no esté claro todo, para dejarlo claro, vaya. Dios te quiere usar, aunque sea para algo mínimo. Glorificar a Dios depende de ti, como también tu relación con Dios depende de ti. Aunque vayan por separado, es importante atender a las dos. Seguimos con la historia. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y si yo te digo, si tú no tienes ni idea de lo que está pasando por la cabeza de la otra persona, yo te digo, yo no tengo ni idea por lo que está pasando por la cabeza de Dios acerca de la otra persona. Porque yo pienso, a lo mejor, de Aida que es un burro, y Dios piensa de Aida que es una princesa. Nuestras perspectivas son diferentes en cuanto a Dios. Nosotros vemos las cosas y pensamos que son insignificantes. Pensamos que todo es un club de comedia. Dios ve joyas preciosas de las piedras. En cada uno de nosotros, Dios ve un potencial increíble, porque Dios lo escribió a mano antes que tú nacieras. Dios ya sabía lo que quería de ti antes que tú lo sepas. Entonces, no nos dejemos llevar por lo que pensamos o lo que nosotros sentimos acerca de los demás, sino seamos sensibles a la voz de Dios con lo que Él quiere hacer en la vida de otra gente. Y lo que Dios dice a Ananías sobre Pablo. Y ya para terminar esta segunda parte de la historia, le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Dios tiene algo pensado para Saulo que va más allá de lo que Ananías puede pensar. Ananías ve a un asesino de cristianos, a un perseguidor y un tipo de policía radical de la ley judía. Dios ve de Saulo un predicador del evangelio que Ananías no se puede ni imaginar. Y a veces nos pasa con las otras personas. Entonces, la siguiente parte que dice que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y esta oración es la más importante. Esta frase, que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, lo podemos llevar a otro significado. Y es que cuando llega a nuestra vida esa situación en la que Dios al fin consigue hablarnos, resulta que se nos caen esas escamas. Como dice el siguiente versículo: al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Es importante que Dios llegue a nuestra vida para darnos esa visión, ese enfoque a lo que nosotros ahora mismo no estamos viendo. Y cuando dice que sea lleno del Espíritu Santo, yo creo que este punto fue en el que personalmente a Pablo hubo
una transformación. Y ya el siguiente versículo dice: después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Entonces, ¿habéis visto dos cosas muy importantes? Lo que decía al principio, el cambio instantáneo y el proceso. En el otro versículo ponía que Ananías dice: Dios me ha llamado aquí para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando entra el Espíritu Santo en Pablo, cuando Ananías ora por él, instantáneamente él tiene la visión que había perdido. Pero las fuerzas las recobró después de comer. ¿A qué me refiero con esto? Hay un proceso instantáneo que es un poco como actualizar el móvil, aunque aquí los que actualizamos el móvil bastante, vemos que cada vez que actualiza pone nuevas funciones, un puntito, tal. La pantalla ahora tiene más luz, tienes esta aplicación, cambios en la estética. ¿Ves? Es como que algo instantáneo, tienes acceso a esto que es nuevo. La actualización en nuestra vida es instantánea, pero el hecho de que nosotros pongamos a prueba las funciones nuevas del Espíritu Santo es un proceso que es más largo. Instantáneo es cuando el Espíritu Santo entra en ti y empieza a trabajar, y el proceso es el hecho de que tú voluntariamente decidas trabajar de la mano con el Espíritu. Pero la transformación comienza desde adentro. Y esto es algo muy interesante. El Espíritu Santo siempre está presente. Él actúa en el mundo convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo está presente en todo. Pero el Espíritu Santo solo va a estar presente en ti cuando tú se lo permitas. El hecho de que tú recibas al Espíritu Santo te da la posibilidad de ir de la mano con Dios el día que tú se lo permitas, el día que tú decidas: voy a hacer esto por Dios, voy a intentar amar más al que está a mi lado, voy a dejar esto que no me hace bien. El hecho de ir avanzando es un proceso que Dios tiene con cada uno, y vemos que no somos los mismos que éramos hace tiempo atrás. Eso es lo que quiero deciros, que el proceso que Dios tiene con cada uno es especial porque es personal. Es decir, Dios tiene un proceso contigo que no va a ser igual al de esta persona. Y también nos perfecciona y nos ayuda a mejorar cada vez más. Entonces, por mucho que nosotros le pongamos parones al proceso del Espíritu, siempre Él está trabajando en nosotros para que mañana pueda ser mejor que ayer y que pasado mejor que mañana. Entonces, ya la tercera parte de la historia nos da el contraste entre el perseguidor y el nuevo creyente, ¿no? El nuevo evangelista de Dios, que es Saulo. El versículo 20 ya nos da a entender que hay un cambio del punto A al punto B. Enseguida, Saulo comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban: ¿y no llegó para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Creo que estamos viendo a la nueva persona. Cómo ha pasado de la incertidumbre a empezar a actuar.
es una decisión que cada uno tiene que tomar. Porque la revelación de Dios nos redirige hacia su misión. Lo que Dios quiere para ti, el llamado que Dios tiene para ti, cuando tú lo cojas, Él va a transformar, se va a ver ese cambio del punto A al punto B, de lo que eras antes a lo que eres ahora. Y lo más importante es que Dios siempre tiene algo conmigo. Entonces no existe un momento en el que tú puedas decir, Dios no tiene nada preparado para mí. No hay algo que Dios quiera para mí hoy. Dios tiene un propósito contigo cada día. Las personas que te va a poner alrededor te van a enseñar algo. Y las personas que Dios quiere que tú hables con ellas, te va a poner ahí y te va a dar la posibilidad para que tú lo hagas. Estate atento a lo que Dios quiere de ti cada día. Estate atento porque no sabes qué persona viene a enseñarte y a qué persona le tienes que enseñar. Dios actúa de maneras que no nos imaginamos. Porque su misión para nosotros es un poco misteriosa. Porque dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de todas las cosas que nos hace humanos, nosotros, si Dios nos diera ahora mismo, Dios te dice, tengo esto para ti, lo tienes que hacer, no seríamos capaces de llegar a hacerlo. Si Dios nos revelara todo lo que Él tiene para nosotros, nuestra actitud sería diferente y no llegaríamos a cumplir esa misión. Porque a lo largo del proceso de nuestra vida, de nuestro día, Dios nos enseña y nos hace madurar. Ese proceso de madurar, tanto espiritualmente como mentalmente, es lo que nos hace entender por qué su misión era así. ¿Por qué tenía que haberte pasado ese suceso, esa circunstancia mala en tu vida? Ese momento en el que tú dijiste, ya no puedo más. O también esos momentos de alegría en los que nosotros damos gracias a Dios por haber podido vivir eso, haber experimentado pues diversión, habernos ido por ahí con unos amigos y decir, ¡buah, me lo he pasado genial! Todo eso nos enseña de alguna manera y nos hace crecer y madurar. Los errores, como las cosas que hemos hecho bien. Dios, de alguna manera, demuestra lo bueno que haces y lo malo que haces. Dios te confronta, ¿no? Por eso hay que tener también cuidado con el ataque del enemigo, porque nunca nos salvamos de eso. Seguimos siendo débiles delante de un ser que vive persiguiéndonos. Tenemos que tener claro que seguir a Dios es ponernos en contra del enemigo, ¿no? De Satanás, de los principados. Todo eso va a venir a por nosotros y nos va a atacar de muchas maneras. Muchas veces con pensamientos depresivos, pensamientos de estoy solo, de nadie me está mirando, ya no tengo a nadie cerca, o esos pensamientos de no lo valgo, no soy suficientemente bueno para esto. A veces pensamos que es Dios echándonos en cara lo mal que lo hacemos. Pero mientras que el enemigo te llama por tu pecado, Dios te llama por tu nombre. Es importante que tú reconozcas lo que Dios te está mostrando para que tú mejores, porque para Dios es importante que tú sigas avanzando, porque somos especiales a los ojos de Dios. Mira lo que le decía Ananías a Saulo. Le decía, Ananías, cállate la boca porque Saulo es mi instrumento. Tú no te imaginas lo que yo tengo para él. Por favor, haz tu trabajo y déjame actuar, porque somos especiales individualmente para Dios. Cada uno de nosotros, Dios le tiene una mirada especial a cada uno. A ti te mira de una manera, a mí me mira de otra, a ti de otra, pero esa mirada de amor nunca cambia. Entonces, date cuenta lo especial que eres para Dios. Cuando Él dice, hay mucha mies y hay pocos obreros. Eres uno de los obreros de Dios. Compartes la gloria de Jesús. Si tú haces algo mal,
le va a restar a la reputación, ¿no? Hemos visto eso en la historia. La gente, cuando tú dices, soy cristiano, ¿qué piensa? La Iglesia Católica, las restricciones, ¿cómo se dice? La tradición, el tienes que hacer esto, y se le hace un cliché, de alguna manera. Porque lo que nosotros hacemos influye a la forma en que la gente ve el Evangelio. Si nosotros hacemos algo que represente al Evangelio, vamos a cambiar la opinión de mucha gente. Porque van a ver una diferencia entre lo que es tradicional y que todo el rato se repite, y lo que es especial y que Dios tiene algo nuevo para cada uno. Puede ser el espejo de Dios y van a ver algo diferente en ti, o puedes no hacer nada y no van a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Yo te digo, eres muy especial para Dios, y es una palabra que te tiene que seguir todos los días de tu vida, porque Dios te está usando para su obra y para su gloria. Y depende de ti que tú respondas a ese llamado. Entonces vemos cómo Saulo pasa de ser un perseguidor a ser un predicador. Y automáticamente Dios usa su testimonio y usa su vida para glorificarse. Y aunque a veces nos desviamos, porque yo te digo, sí que es verdad que cuando el Espíritu Santo entra y hace ese cambio, pasa algo en ti que no se repite. Quiero decir, cuando el Espíritu Santo de Dios ha entrado en ti, no se va. Ya está, tú ya eres uno con Dios. Entonces yo te digo, hay veces que nosotros volvemos a ese estado de ceguera y de incertidumbre. Porque es verdad, la vida nos supera. Cuando nosotros vemos la realidad, la vida nos supera. Cuando hay una factura que no puedes pagar, la vida te supera. Cuando hay un amigo que te está molestando un montón, la vida te está superando. ¿Y a qué vuelves? A ese estado de incertidumbre, a ese estado en el que tu visión se ve nublada, no tienes muy claro qué es lo que estás pasando, porque todos mis amigos se ponen en contra de mí, porque esto me tiene que estar pasando a mí. Hay un estado de incertidumbre que viene aún después que nosotros hayamos tenido ese cambio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre te empodera para cambiar. Quiero que lo veas. Aunque la vida te supere, Dios está ahí. Aunque los amigos se te pongan en contra y empiecen a hablar mal de ti a tus espaldas, ¿a quién tienes? A Dios. Dios está ahí. Aunque en tu familia no te apoyen o no estén muy de acuerdo con que vayas a la iglesia o no estén muy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, siempre y cuando tú lo estés haciendo para Dios y tú tengas esa convicción de parte del Espíritu Santo que no lo estás haciendo mal, Dios está ahí para ti. Y si lo estás haciendo mal, Dios está ahí para bofetearte con la realidad y decirte, escúchame, que tú eres mi instrumento. ¿Amén o no amén? Aunque a veces volvemos a tener esa ceguera, otra vez hay un camino que se abre. Se cierra una puerta, se abre otra. Se abre otra puerta, se cierra otra. Va así, alternando. Según pasa la vida, va cambiando. Tienes una nueva oportunidad, tienes que elegir. ¿Cojo esta carrera o cojo esta carrera? ¿Cojo este trabajo o no lo hago? ¿Estudio aquí o estudio en otro lado? Para mí eso, la verdad, si lo repito mucho es porque es mi vida. Lo estoy pensando mucho y estoy en oración por el tema de los estudios. Es lo que yo tengo personalmente con lo que Dios me está trabajando, ¿no? Pero siempre está ese camino abierto, aunque nosotros estemos esos días de camino al Damasco, esa situación de incertidumbre en la que estamos guiados por personas ajenas a nosotros. ¿Ves? Como decía que a Saulo lo escoltaron hasta Damasco sus amigos, los acompañantes de él. En esa situación de incertidumbre, que nosotros estamos yendo a un camino
por un camino sin saber si es el correcto o no, Dios repite esta historia en tu vida. Aunque se haya abierto una puerta y cerrado otra, si tú pasas por esa puerta que yo te estoy abriendo, dice Dios, te voy a dar la siguiente misión. Es un momento de decidir. Todos los días hay que tomar decisiones. Se dice que tenemos sobre 70.000 pensamientos al día. Y de ellos, no sé si la mitad o no sé cuántos, pero son decisiones. Tú decides qué palabra vas a decir, cuál no. Decides qué ponerte, la ropa, si irte a trabajar o no. Realmente es una decisión. Cuando yo me levanto, lo primero que quisiera decidir es coger el móvil, lanzarlo por la ventana y dormirme un poquito más. Pero es eso, en el día tenemos un montón de decisiones. Y si queremos hacer lo correcto, tenemos la ayuda de Dios. Y que sepamos, ese camino que Dios te abre es la puerta a un nuevo propósito que Dios tiene para ti. Y tal vez esa puerta esté abierta hoy. Tal vez esa puerta de Dios es Dios que te está ofreciendo la mano para que tú decidas. Pero tienes que decidir o un sí o un no. A veces con nuestro silencio, con el hecho de quedarnos como estamos, decidimos que no en ese momento. Quiero decir, cuando tú estás mal, por diferentes motivos, pueden ser porque tú sabes que estás haciendo algo que no le gustan a lo mejor a tus padres, que no te está haciendo ningún bien. No tiene por qué ser nada malo, no estás matando a nadie, ¿no? Pero tal vez mentir para encubrir a otra persona y esa persona se está haciendo un daño, pero tú mientes porque no quieres que haya un problema, ¿no? O simplemente estás con un amigo, tú dices, ¿has visto al payaso este que ha venido, el Manuel, que está por ahí atrás, diciendo no sé qué tontería? Tío, es que nunca está atento, tío. Nunca está atento, ¿ves? Empiezas a opinar mal de la otra gente y ya le estás diciendo que no a una puerta que Dios te está abriendo. Entonces es esa decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acercar más a Dios o te vas a quedar como estás? ¿Vas a salir de esa ceguera? ¿Vas a dejar que esa oportunidad cambie tu vida? Es un tema que cambia mucho según la persona. Por eso no doy muchos ejemplos, porque a lo mejor para mí es uno y para ti es otro. Pero reflexiona acerca de tu vida. ¿Hay algo que Dios quiera hacer nuevo en tu vida? Tal vez sí, tal vez Dios ya está trabajando en eso. Así que, siendo sensibles a la voz de Dios y obedeciendo, Dios transforma. Amén.